Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio el poder compartir con ustedes en esta noche de la palabra del Señor. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, que tiene que ver con estar preparados para el tiempo que nos está tocando vivir, le voy a pedir si me puede hacer el favor de acompañarme a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu gracia, tu amor, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ser un buen Padre para cada uno, Señor, y guardarnos en cada situación y en cada circunstancia de nuestras vidas, dándonos la victoria en ti, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. Queremos conocerte cada día más, queremos conocer más de ti, Señor, y del propósito que tú tienes para nuestras vidas. Por ello, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo rompa toda atadura, todo yugo de mentira, todo argumento falso que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo y de la obediencia a tu palabra, así como de la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea guardada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, como dice tu palabra, Señor, que tu palabra, que guardemos nuestro corazón, porque del corazón mana la vida, que la palabra, Señor, la guardemos en nuestro corazón, porque tu palabra nos vivifica. Te lo pedimos, Padre, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, nuevamente bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Un privilegio el poder compartir con ustedes de la palabra de Dios en este día. Principalmente este mensaje que tiene que ver con consejos relacionados con el tiempo que nos está tocando vivir. No es de la ignorancia de nosotros lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, el terremoto en Taiwán el sábado en la mañana, el terremoto en México el día de ayer, también en el mediodía, el huracán que azotó Puerto Rico y la República Dominicana entre el sábado y el día de ayer, un tifón o huracán en el lado de Japón que movilizó a más o menos 8 millones de personas para protegerse de las inclemencias de ese huracán. Aparte de ello, también tenemos las inundaciones que se han dado en Afganistán. Casi medio Afganistán está inundado en este tiempo, y aparte de ello, en España específicamente, una sequía como nunca la han tenido en los últimos 30 años, aparte de temperaturas muy altas en el resto de Europa. Todo esto nos está hablando o tiene que ver con lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 19 al 21, que la creación está gimiendo para ser liberada de la corrupción a la que fue sometida por causa del pecado y recibir la libertad gloriosa que hemos recibido los hijos de Dios. Y estas, de acuerdo a lo que nos enseña Mateo capítulo 24, son señales de la cercanía de los tiempos finales. Yo no puedo garantizar cuándo podrá ser, pero lo que sí estoy totalmente seguro, analizando la historia de la humanidad y aparte de ello analizando lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy, nunca antes la humanidad ha estado tan cerca de la venida de Cristo como ahora. Nunca antes las señales han sido tan manifiestas de la venida de Cristo y de los tiempos finales como lo que estamos viviendo en este tiempo. Y precisamente el pasaje que quiero compartir con ustedes es un pasaje que Pablo le da a la iglesia de Tesalónica después de hablarles precisamente de los últimos tiempos. Y esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 5, del versículo 1 al versículo número 11.
Pablo les está hablando del conocimiento que ellos ya tienen de la venida del Señor, de cuáles serán las señales de la venida del Señor, y que no deberían preocuparse o estar preocupados por la venida del Señor, porque nosotros no estamos en la oscuridad, no estamos en las tinieblas, sino que somos hijos de luz, y Dios no nos ha puesto para ira, sino nos ha puesto para salvación por medio de Jesucristo. Sin embargo, aunque les dice que no deben estar preocupados por esos tiempos, sí les da unos consejos finales que van del versículo en Primera de Tesalonicenses 5 al 12 al 22. Y esto es precisamente de lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Es el pasaje de Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 22. Dice la palabra: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Aquí hay un programa completo de qué hacer nosotros en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir. Vamos a comenzar viendo versículo por versículo y tema por tema para que los tengamos más claros. Comienza diciendo: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Notemos, primero que nada, dice de aquellos que trabajan en la obra del Señor, aquellos que nos dan verdaderamente orientación espiritual. No se trata de honrar a cualquiera que diga que habla en nombre de Dios o que toma un versículo de la palabra y nos puede hablar horas de muchas cosas, pero sin que esté fundamentado en la palabra de Dios. Recordemos que a la par que Pablo está diciendo esto de honrar a los verdaderos líderes, a los verdaderos ministros, pastores, siervos, a los que nos presiden verdaderamente en el Señor, también en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, nos dice que tengamos cuidado con aquellos que, aunque aparentan amar al Señor, se aman más a sí mismos y aman los deleites y tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y también en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, nos dice que en los tiempos finales se amontonarán muchísima gente alrededor de maestros que les hablarán al oído de sus propias concupiscencias, es decir, de sus propias pasiones, que les van a hablar de una vida centrada en sí mismos, no de una vida centrada en Dios, como debe ser la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Entonces la palabra de Dios nos dice que honremos a aquellos que nos presiden en el Señor, pastores, ministros, siervos, que trabajan arduamente entre nosotros dándonos orientación espiritual, que los respetemos de todo corazón y les demostremos amor por la obra que realizan. Y esto tiene que ver con algo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos dice que nos sometamos a nuestros pastores
para que ellos puedan hacer el trabajo de forma gozosa, que no seamos rebeldes, que no seamos opositores, sino que al contrario nos sujetemos para que ellos puedan hacer su trabajo con gozo, porque ellos darán cuenta de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Por el otro lado, la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 13, versículos del 1 al 2, también nos habla respecto a este consejo que nos está, este primer consejo que nos está dando Pablo en esta epístola. Y la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2 dice que nos sometamos a toda autoridad, porque no hay autoridad que no venga de parte de Dios, y que los que resisten a la autoridad resisten a Dios y por lo tanto acarrean condenación para sí mismos. Entonces esto se complementa. Una de las cosas que necesitamos en este tiempo es la bendición de Dios en nuestras vidas, y la bendición de Dios viene por una sujeción a aquellos que verdaderamente nos están enseñando la palabra de Dios. Como digo, tenemos primero que discernir quiénes son verdaderamente nuestros líderes espirituales, los que nos están llevando cada día más a Cristo, cada día más a una vida de intimidad con Él, que nos están enseñando la palabra de Dios. Y bajo esa premisa, entonces, que nosotros nos sujetemos a ellos y les tengamos respeto, y de todo corazón les mostremos amor por la obra que hacen. Ese es el primer consejo. El segundo consejo que nos da la palabra de Dios para este tiempo es que vivamos en paz unos con otros. Y esto tiene muchísimo sentido en este tiempo. Si nosotros vemos las redes sociales o escuchamos a muchas de las prédicas que algunos líderes están algunos líderes desde los púlpitos están dando, nos podemos dar cuenta que hoy hay muchísimo ataque entre los mismos hermanos, es decir, no hay paz entre los mismos hermanos. Por un lado, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo está creciendo en unidad, como lo pudimos experimentar el día de hoy en un evento que se realizó, que se llama Oremos por Todos. Ahí pudimos ver una hermosa manifestación de la unidad del cuerpo de Cristo. Pero por el otro lado, también vemos una serie de ataques de unos contra otros en otro segmento de la cristiandad, y nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en ese juego. Muchas veces todas estas críticas, estos comentarios, estos señalamientos vienen no de estar fundamentados en la palabra de Dios, sino de un corazón que está lastimado, de un corazón que está herido, de un corazón que no está sano, que tiene envidia, celos, contiendas, disensiones, etcétera. Y entonces estas son manifestaciones de amargura. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 14 y 15, la palabra de Dios nos dice que estemos en paz en la medida en la que dependa de nosotros, estemos en paz con todo el mundo, y que guardemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, que no dejemos que ninguna raíz de amargura toque nuestro corazón o entre en nuestro corazón, porque nos va a contaminar a nosotros, y no solo a nosotros, sino va a contaminar a otros y les va a impedir alcanzar la gracia de Dios. Y este tipo de comentarios, si les ponemos atención, si los escuchamos y los guardamos en nuestro corazón, lo que van a traer es amargura, y esa amargura nos va a contaminar. Los celos, la envidia, las divisiones, disensiones, etcétera, etcétera, de los otros nos van a contaminar a nosotros, y eso va a impedir que alcancemos la gracia de Dios. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado de a quienes escuchamos, y un consejo así muy apropiado para este tipo de cosas es que usted, si escucha a algún predicador
que le hace señalamientos con nombre y apellido a otro, tengamos mucho cuidado con eso, porque ello puede ser un síntoma de una contienda, de celos, de envidias, etc. El predicador, el verdadero siervo de Dios no es contencioso, dice la palabra. El verdadero siervo de Dios no va a atacar o a señalar a otros. Lo que va a hacer es aclarar conceptos, traer claridad a las cosas que pueden estar siendo mal dichas, mal expuestas. Básicamente no va a traer contaminación al corazón de otros. Por lo tanto, deberíamos tener muchísimo cuidado si oímos a alguna persona que está haciendo señalamientos con nombre y apellido a otros hermanos, que tengamos cuidado, porque esos señalamientos pueden ser consecuencia de los celos, de la envidia, de amargura en el corazón, que nos puede contaminar a cada uno de nosotros. Por eso este consejo de vida que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 13, de que vivamos en paz unos con otros, es muy apropiado para este tiempo. Luego, en el versículo número 14, dice: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes con todo. Notemos lo que dice Pablo. Primero dice: les rogamos. Es una súplica. Que amonestemos a los perezosos, alentemos a los tímidos, cuidemos con ternura a los débiles y seamos pacientes unos con otros. Esto lo que nos está diciendo es que, o nos está enseñando de parte de Dios, es que seamos sensibles a las situaciones y a las circunstancias de cada una de las personas, que tengamos empatía por ellos. Por ejemplo, en cuanto a amonestar a los perezosos, la palabra de Dios nos dice que antes de la venida del Señor debemos seguir haciendo lo que nos corresponde hacer, que no porque la venida del Señor está cerca nos debemos dejar de cumplir la palabra de Dios, de cumplir el llamamiento, de cumplir lo que el Señor nos ha encomendado, sino que al contrario, la palabra de Dios nos exhorta a que lo sigamos haciendo hasta el último momento, cuando nos vayamos con el Señor, cuando partamos con el Señor. Entonces, cuando veamos que alguien está bajando la guardia, que lo amonestemos, pero que lo amonestemos con amor, no con ira, no a bibliazos, no a machetazos, sino que lo amonestemos con amor, para que el Señor le encuentre haciendo lo que debe hacer cuando el Señor venga por su iglesia. Por el otro lado, dice que alentemos a los tímidos. No quiere decir que los forcemos. El tímido muchas veces se priva de hacer algo porque tiene temor al qué dirán, porque no se siente hábil, no se siente capaz, no se siente equipado para hacer lo que Dios le está llamando a hacer. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es animarlo con la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es para exhortar, para consolar, para edificar. No es para machetear, para condenar, para juzgar, sino para levantar a las personas. Y en el caso de los tímidos, pues también la palabra de Dios nos llama claramente a no ser tímidos en cuanto a predicar y a testificar del Señor Jesucristo. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer con los tímidos es alentarlos a que salgan de esa timidez, porque en el Señor haremos proezas, en el Señor todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece, somos más que vencedores, y ello implica ser más que vencedor sobre la timidez. Entonces es animarlos y ayudarlos y cooperar con ellos para que superen esa limitación de su vida y puedan ellos acudir al llamado de Dios para este tiempo, que es sabiendo que nos queda poco tiempo antes de que la iglesia parta y que todavía queda mucho por evangelizar, que cumplamos el mandamiento que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, de que seamos
comunicadores de las grandezas de Dios que Dios ha hecho con nosotros. Y eso, como hemos hablado muchas veces, se trata de dar testimonio con nuestros actos de vida. Como dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Aparte, también es predicando, dando testimonio del Señor, como nos lo enseña Marcos 5:18 al 20, predicar la palabra del Señor a los que están perdidos, como nos lo enseña Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, y también discipulando a aquellos que están recién convertidos, como nos lo enseña la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Aparte, después de amonestar a los perezosos, alentar a los tímidos, la palabra nos enseña que cuidemos con ternura a los débiles. Y cuidarlos con ternura no quiere decir cuidarlos con menosprecio. A veces he escuchado que las personas se refieren a otros como diciendo, ese es un bebito en Cristo, o este es un inmaduro. Nuestra responsabilidad no es señalarlos, nuestra responsabilidad es tomarlos de la mano, alentarlos, animarlos a crecer en el Señor, a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así nos dice Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13, que nos fortalezcamos en el Señor, en la palabra y en el poder de su fuerza, en la comunión con el Espíritu Santo, y debemos alentar a aquellos que son débiles en el Señor, que están comenzando a dar sus primeros pasos en el Señor, para que busquen la palabra de Dios constantemente como alimento para su hombre interior, y aparte de ello que busquen la comunión del Espíritu Santo, que nos enseña toda verdad y que además nos recuerda las palabras del Señor para que las pongamos por obra. Y finalmente la palabra nos dice que seamos pacientes con todos. A veces tenemos la tendencia de pensar que todos deberían ser como nosotros, que todos deberían hacer las cosas como las hacemos nosotros, pensar como pensamos nosotros, sentir como sentimos nosotros, etc. Pero debemos entender que todas las personas somos diferentes, todas las personas tenemos diferentes habilidades, diferentes talentos, diferentes dones, diferentes llamados, diferentes propósitos, diferentes motivaciones, todas en el Señor. Pero cada uno de nosotros es diferente, de la misma manera que en el cuerpo los pulmones no son iguales al hígado, ni el estómago es igual a esos dos, ni el vaso es igual a esos tres, y así cada órgano es diferente. De la misma manera en el Señor todos tenemos algunas cosas diferentes. Lo que nos debe caracterizar es, primero que nada, que reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, nuestra orientación está a la obediencia, a la palabra de Dios, porque ya no somos hijos de desobediencia, y cada día queremos crecer en Cristo Jesús y en el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces necesitamos tener paciencia para con todos, aun cuando sean diferentes a cada uno de nosotros, y eso se llama ser sensibles a las necesidades y a las características de las demás personas, y además de ello tener empatía con esas personas, simpatía, amor, paciencia, bondad, benignidad, ayudarlos, apoyarlos, animarlos, exhortarlos, aun cuando sean diferentes a nosotros. En el versículo 15, el siguiente consejo que nos da la palabra de Dios es que nos aseguremos de que ninguno pague mal por mal, más bien que siempre tratemos de hacer el bien, no solo entre nosotros, sino también a todos los demás. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que amemos a nuestros enemigos y que el mal que nos hagan lo devolvamos por bien. ¿Por qué razón? Primero, porque el Señor eso es lo que hace con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no pecamos, erramos, nos tomamos malas decisiones, fracasamos, etcétera? Y sin embargo el Señor no nos devuelve ese mal que hacemos con mal, sino nos lo devuelve en misericordia,
misericordia, en gracia, en amor, en confianza. El Señor nos levanta, dice la palabra en Proverbios capítulo 24, versículo 16, que 7 veces cae el justo, más el Señor lo levantará. Entonces, si el Señor no devuelve mal por mal, nosotros que somos sus hijos y que tenemos su naturaleza, tampoco deberíamos devolver a las personas mal por mal, aunque sean personas del mundo o creyentes. Siempre debemos sembrar el bien, aunque algunos nos hagan mal. La palabra, y hay una razón adicional para esto. En la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, que es la promesa de Dios a Abraham, y parte de esa promesa somos herederos cada uno de nosotros, los hijos de Dios, que el Señor bendecirá a los que nos bendigan y maldecirá a los que nos maldigan. Entonces yo no tengo necesidad de vengarme devolviendo mal por mal. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va a tomar las cartas en el asunto. El Señor me dice en su palabra que le deje la venganza a Él, que no me vengue yo, que no nos venguemos nosotros, sino que dejemos el asunto en las manos del Señor, porque Él le dará a cada quien su recompensa. Entonces, si alguien nos hace un mal, y nosotros no debemos devolver el mal con ese mal con otro mal, sino más bien, porque si nosotros devolvemos el mal que nos han hecho con otro mal, lo que estamos haciendo es maldiciendo al otro, y al maldecir al otro vamos a cosechar maldición. En tanto que si bendecimos al otro, recuérdese que la palabra de Dios dice: yo bendeciré al que te bendiga. Entonces, al estar bendiciendo al otro, me va a venir bendición a mí. Yo le llamo a esto la ley del boomerang. Lo que lanzo me regresa. Si lanzo mal, voy a recibir mal. Si lanzo bien, voy a recibir bien. Por lo tanto, debería bendecir en lugar de maldecir. La palabra de Dios nos dice que bendigamos a nuestros enemigos, que los amemos y que no devolvamos el mal con otro mal, sino más bien que devolvamos el mal que nos hacen con un bien a todas las personas. Luego, en el versículo 16 dice la palabra: estén siempre alegres. Y esto tiene que ver con algo. Ninguna situación en nuestras vidas viene para destruirnos. Ninguna situación que Dios permite en nuestras vidas es para hacernos daño. Ninguna situación que Dios permite en nuestras vidas es para hundirnos, que fracasemos, que nos equivoquemos, que pequemos. Nada de eso. Todas las situaciones que Dios permite en nuestras vidas son para nuestro bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29 dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, es decir, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Entonces, todas las circunstancias adversas, todos los problemas que enfrentemos, Dios los va a hacer obrar para bien. Nunca nos van a derrotar, nunca nos van a vencer. La palabra de Dios dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y también que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y a que en todas las cosas somos más que vencedores y que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, no tenemos, aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, no tenemos por qué estar tristes. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor tiene el control de esa situación y el Señor hará obrar esa situación para nuestro bien. Como dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 al 10, dice la palabra que el diablo, nuestro enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero que nosotros no temamos por eso, sino más bien que nos fortalezcamos, porque los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, y cuando salgamos de la prueba vamos a salir restaurados, renovados, afirmados, perfeccionados y establecidos en Él a un nivel superior, digámoslo así, de madurez espiritual. Entonces todas las cosas obran para bien nuestro. Entonces no tenemos por qué sentirnos tristes o afligidos en medio de las circunstancias. Lo que necesitamos es creerle a Dios, confiar en Él, buscar la dirección de Él, ver cuáles son las cosas que el Señor quiere tratar y transformar en nuestras vidas, y mantenernos gozosos caminando
hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Entonces tenemos suficientes motivos para estar alegres. Aparte de ello, tenemos el principal de los motivos de alegría. Antes de conocer al Señor íbamos a una vida eterna en el infierno, a una vida eterna de tinieblas, de sufrimiento, de tormentos, y desde el momento en el que usted y yo conocimos al Señor Jesucristo, reconocimos el señorío de Cristo y fuimos recibidos por Él, desde ese momento nuestro destino final cambió del infierno al cielo, a la eternidad, a una vida eterna plena, a una vida eterna total y completa, y eso es y por la eternidad, y eso es un motivo más que suficiente para que tengamos gozo permanentemente en nuestras vidas. Y además de ello, el Señor nos ha garantizado que de todas las circunstancias de nuestra vida Él nos va a sacar en victoria. Eso es más que suficiente para estar alegres. Y mire, yo le puedo dar testimonio con mi vida de eso. He pasado por muchísimas circunstancias difíciles en mi vida desde el momento en el que me convertí al Señor, hace alrededor de unos 50 años, y puedo dar testimonio de que en todo ese tiempo, cada circunstancia difícil que ha venido a mi vida, el Señor la ha convertido en una victoria, y cada una de esas circunstancias ha transformado mi vida y me ha llevado a otro nivel en la madurez y el crecimiento espiritual. Así que no le estoy hablando de teoría, le estoy hablando de algo que lo he experimentado por más de 50 años en mi vida. Por el otro lado, la palabra de Dios nos dice en el versículo número 17, nunca dejen de orar. Y esto significa nunca dejen de tener comunión con el Señor. Nunca dejen que su mente divague en pensamientos mundanos, pensamientos de pecado, pensamientos de mal, sino que todo el tiempo tengamos sintonizados nuestros pensamientos con el Señor. De hecho, la palabra en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, nos enseña que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo de buen nombre, lo que es digno de alabanza, lo que es puro, y todo eso lo reúne la palabra de Dios. Es la única que reúne todas esas condiciones que pone Filipenses capítulo 4 versículo 8 para nuestros pensamientos. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Josué capítulo 1 versículos 7 y 8, que seamos valientes y esforzados para pensar en la palabra de Dios en todo el tiempo, para que nos vaya bien en todas las cosas que hagamos. Y es el mismo mensaje que nos da el Salmo 1, versículos del 1 al 3. El pensar constantemente en la palabra nos va a separar del pecado, de la maldad, y nos va a acercar a la bendición del Señor. Entonces, lo que dice, lo que significa nunca dejen de orar, es nunca dejemos de estar conectados con el Señor en todo momento de nuestras vidas. Que procuremos estar conectados en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestro corazón, en todas las circunstancias de nuestra vida, conectados con el Señor. Y de esa manera nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Por el otro lado, el versículo número 18 nos dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Es por la misma razón de estar siempre alegres. ¿Por qué vamos a ser agradecidos en todas circunstancias? Porque sabemos que aun que la circunstancia sea difícil, sea complicada, esa circunstancia va a obrar para bien nuestro. Y no estamos agradecidos por el problema, estamos agradecidos por el resultado del problema, por lo que Dios va a hacer de esa circunstancia adversa, por la victoria que el Señor va a producir en nuestras vidas por esa circunstancia adversa. Así que, así como vamos a estar gozosos
por lo que el Señor va a hacer, también vamos a estar agradecidos. Y en medio de las dos cosas es permanecer con nuestros pensamientos en el Señor. En realidad estas tres cuestiones están totalmente unidas. Estemos siempre alegres porque tenemos nuestros pensamientos permanentemente unidos al Señor. Estamos orando constantemente, y orar no es solamente postrarnos de rodillas y hacer peticiones al Señor, sino tener comunión con el Señor. Y tenemos comunión cuando hablamos con el Señor, cuando pensamos en el Señor, cuando buscamos su dirección, etc. Entonces, estamos siempre alegres porque todo el tiempo estamos pensando en la palabra del Señor, en las bendiciones del Señor para nuestras vidas, en la protección, en la fortaleza, en la seguridad, en la bendición que el Señor nos da, y aparte de ello también en obedecer su palabra, y como consecuencia de ello todo obra para bien de nuestras vidas, y entonces podemos estar totalmente agradecidos con el Señor por todas las cosas, en toda circunstancia. La palabra de Dios, recordemos además, el agradecimiento nos lleva a la presencia del Señor. El Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. El antecedente de la alabanza es la acción de gracias, y la alabanza nos lleva a la presencia del Señor. Así que es bueno tener un corazón agradecido. Además, tenemos muchísimas cosas por las cuales agradecer al Señor, aun cuando estemos pasando una circunstancia difícil. Podemos agradecerle por todo lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas en el pasado. Y eso es lo que nos dice el Salmo 103 precisamente. Dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, de lo que hemos recibido de parte de Él. Y eso nos va a llevar a ser agradecidos en toda circunstancia, en lugar de ser quejosos. Cuando nosotros estamos siempre contentos, gozosos, cuando estamos conectados con el Señor, cuando somos agradecidos en toda circunstancia, no tenemos lugar a ninguna queja. Y las quejas lo que hacen es que destruyen nuestra fe, alimentan la incredulidad. Entonces debemos evitar a toda costa ser quejosos, quejarnos de las circunstancias de nuestra vida, quejarnos de las cosas que nos pasan, porque eso es dudar de que el Señor tiene nuestra vida bajo control, y si está permitiendo algo es porque lo va a hacer obrar para bien. Luego, en el versículo número 19, dice la palabra, el versículo 18 todavía nos dice algo más. Después de decirnos: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, la palabra nos dice: pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, estar siempre gozosos, orar sin cesar, y dar siempre gracias al Señor en toda circunstancia es la voluntad de Dios para nosotros. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios también en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a entrar al reino de Dios y vamos a tener justicia, paz y gozo en el Señor, en el Espíritu. O sea, vamos a tener una vida en bienestar, una vida una vida plena, una vida abundante, una vida hermosa en el Señor. Luego, en el versículo 19 nos dice: no apaguen al Espíritu Santo. Y no apagar al Espíritu Santo significa varias cosas. En primer lugar, no pecar. Cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Y eso quiere decir, lo enojamos, lo molestamos. En segundo lugar,
no apagar el Espíritu Santo significa no dejar de tener comunión con Él. Recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. No nos deja, no nos abandona, somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y siempre va a estar con nosotros. Entonces, apagar el Espíritu es también dejar de tener comunión con Él. Por el otro lado, es menospreciar o desechar los dones. Miren, con esto de los dones, hay dos posiciones. Una, o en realidad hay tres. Una posición que es absolutamente negacionista de los dones, que dice que los dones del Señor ya no son para este tiempo, que eran solo para la edificación de la iglesia primitiva. Luego están los que dicen que algunos de los dones ya no están vigentes y otros que sostienen que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes el día de hoy. ¿Cuál es la posición correcta? Miren, a las dos primeras se les llama cesacionistas. El cesacionismo implica que Dios resta en lugar de Dios multiplica y suma. Dios no es un Dios de restas, Dios no es un Dios de divisiones, Dios es un Dios de sumas, Dios es un Dios de multiplicaciones, por un lado. Por el otro lado, no sería justo de parte de Dios dejarnos en su palabra escrito acerca de los dones y decirnos que no ignoremos los dones, sino que los anhelemos cuando no los vamos a tener. Eso sería una contradicción y Dios no es un Dios de contradicciones. Si el Señor nos dice que no ignoremos los dones espirituales y que anhelemos y deseemos los mejores dones, nos está diciendo que los dones van a seguir vigentes hasta el día de hoy. Y por el otro lado, si Dios es un Dios de sumas y es un Dios de multiplicaciones, lo lógico, de acuerdo al carácter de Dios, no es que el Señor quite dones, sino que el Señor aumente dones. Podríamos decir que conociendo el carácter de Dios, los dones en este tiempo son más que los dones que el Señor nos menciona en su palabra. Así que no deberíamos apagar el espíritu negando o menospreciando o desechando sus dones, los dones que nos da la lista de Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, los dones que nos da que nos enseña Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 12, ni los dones de Efesios capítulos 4, versículo 11. Es más, deberíamos conocer acerca de los dones espirituales y conocerlo de una manera intensa, porque la palabra de Dios nos dice precisamente eso, que conozcamos y no que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Lo que quiere decir es que los conozcamos y aparte que los anhelemos de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que apagar el espíritu también implica pensar de una forma cesacionista acerca de los dones del espíritu, y también apagar el Espíritu Santo es entorpecer la obra transformadora de Dios en nosotros y en otros. ¿Cómo podemos entorpecer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando nosotros nos negamos a morir a nosotros mismos en aquellas áreas que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario, no es una opción, no es una posibilidad, es una necesidad que Él crezca y que nosotros menguemos. Entonces nosotros apagamos el Espíritu Santo cuando nos negamos a menguar a nosotros mismos, cuando nos negamos a dejar de lado nuestros propios caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es camino de muerte, cuando nos negamos a dejar el pecado. Y también entorpecemos la obra del Espíritu Santo en otros
cuando están pasando cosas en la vida de ellos y de repente podemos pensar o decir que porque nosotros no hemos tenido esa experiencia, la experiencia de esa persona es una experiencia que viene del diablo. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Hay ciertos dones que nosotros quizá por el propósito de Dios y porque Dios así le place, no vamos a tener no vamos a ver esas manifestaciones de esos dones en nosotros, pero no tenemos por qué estorbar la manifestación de esos dones en otros. Así que debemos tener mucho cuidado en ello, en no apagar al Espíritu Santo, principalmente en este tiempo. Estos tiempos son tiempos muy difíciles, son tiempos donde estamos bajo un ataque masivo de las fuerzas del mal. De hecho, es lo que dice la palabra de Dios, que antes de los últimos tiempos el misterio de la iniquidad se va a incrementar hasta el momento en el cual sea quitado de en medio lo que lo detiene para que se manifieste totalmente, pero eso no quiere decir que no vaya en aumento hacia esa plena manifestación de la iniquidad que se va a dar en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces necesitamos del Espíritu Santo, que es nuestro empoderador, nuestro guía, nuestro enseñador, nuestro ayudador en todas las cosas, que es el que nos guarda, nos protege, el que nos sella, el que es el sello de la garantía de nuestra redención final. No podemos menospreciarlo. Necesitamos conocerle más. De hecho, el Espíritu Santo es el gran desconocido en el cuerpo de Cristo. Conocemos acerca de los dones, acerca de la unción del Espíritu Santo, pero no conocemos del carácter del Espíritu Santo, no conocemos de la función principal del Espíritu Santo, que es nuestra santificación. Por eso se llama Espíritu Santo. Y no conocemos la principal función que Dios le dio al Espíritu Santo en cuanto a nosotros, que es para obedecer sus mandamientos, como nos lo enseña la palabra en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, y en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17. Así que no debemos apagar el Espíritu Santo por ninguna razón. Y ya resumo: lo apagamos cuando pecamos, cuando nos oponemos a morir a nosotros mismos, cuando menospreciamos, desechamos o rechazamos sus dones, o cuando negamos la obra del Espíritu Santo en la vida de otras personas. En el versículo 20, otro consejo que nos da la palabra es que no nos burlemos de las profecías. Y cuando la palabra de Dios aquí habla de las profecías, no está hablando de la profecía sola, de lo que nosotros entendemos generalmente por profecía, que es las advertencias que el Señor nos hace acerca de corregir nuestros malos caminos, enderezar nuestros caminos, o el otro aspecto de la profecía, que es el advertirnos acerca de los tiempos que nos va a tocar vivir, sino que lo profético se refiere a todo lo que significa la palabra de Dios. Esto quiere decir que no burlarnos de las profecías significa no burlarnos de nada de lo que la palabra de Dios nos enseña o de lo que nos enseñan los ministros de la palabra de Dios. Debemos poner atención a esa palabra y ser como los de Berea. En Hechos capítulo, si no estoy mal, 11 o 17 por ahí, Pablo dice de los de Berea que eran más nobles que todos los demás a los cuales él había ministrado, porque estos de Berea, después de escuchar a Pablo, iban a la palabra para verificar que lo que Pablo les había enseñado era ajustado a las Escrituras. Y eso nos dice acá la palabra. Nos dice no solamente que no nos burlemos de las profecías, sino que también en el versículo 21 dice: sino pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo que es bueno. ¿Y qué es retener lo que es bueno? Retener todo aquello que es conforme a la palabra de Dios. No lo bueno conforme a nuestro criterio, sino lo bueno con respecto a lo que la palabra de Dios
dice. Bueno, y esto es algo importante que debemos tener en cuenta, bueno no es lo que nosotros pensamos que es bueno, ni malo es lo que nosotros pensamos que es malo. Bueno es lo que Dios dice que es bueno para nosotros, y malo es lo que Dios dice que es malo para nosotros. Entonces debemos cambiar ese switch en nuestra mente, dejar de pensar en lo bueno y lo malo en función de nuestros pensamientos para pensar en lo bueno y lo malo en función de lo que Dios dice. ¿Por qué razón? Porque lo bueno de Dios y lo malo y lo que Dios nos dice que es malo es para nuestra bendición. Dios no nos quiere hacer sufrir, Dios no nos quiere impedir cosas que podrían ser de bendición para nosotros. Más bien, Dios nos está advirtiendo de las cosas que son malas para nosotros porque nos roban la bendición a la larga, y también nos dirige a las cosas que son buenas para que venga la bendición sobre cada uno de nosotros. Entonces debemos retener lo que es bueno. Siempre vamos, cuando escuchamos una prédica, cuando oímos a alguien compartir acerca del Señor, lo más probable es que siempre va a haber algo, una palabra, una frase, que el Señor nos la está dirigiendo a cada uno de nosotros, que es algo que el Señor quiere establecer en nuestro corazón. Esa palabra debemos retenerla, no debemos olvidarla, no debemos dejarla a nuestro recuerdo, más bien deberíamos apuntar muy rápidamente lo que el Señor está hablando a nuestro corazón a través de esa palabra, porque eso es lo que Dios quiere trabajar, nuestro Padre quiere trabajar en nuestras vidas en ese momento. Y finalmente, el último consejo de este pasaje es: aléjense de toda clase de mal. Y esto quiere decir, huya de todo pecado. La Biblia dice que huyamos de la fornicación, lo dice así específicamente, pero en este pasaje nos está diciendo: aléjense de toda clase de mal. Mire, mi hermano, mi hermana, el pecado es como fuego, y el que juega con fuego termina quemándose. Tarde o temprano se va a terminar quemando. No juguemos con fuego. Mientras más lejos estemos del pecado, mientras más lejos estemos de la tentación, y principalmente de aquellas cosas que sabemos que son una debilidad en nosotros, mucho mejor vamos a tener una vida mucho mejor en la medida en la que nos alejamos de esas cosas. Como dice un dicho común, más vale que digan aquí corrió que aquí cayó. Entonces necesitamos alejarnos del mal lo más que podamos, y principalmente en aquellas cosas que sabemos que son una debilidad en nosotros. Aunque tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece, no deberíamos jugar con fuego. Alejarnos de todo mal. Entonces solo quiero terminar leyendo de nuevo todo el pasaje, que son los consejos finales de Pablo después de hablar a los tesalonicenses acerca de la venida de Cristo. Y dice: amados hermanos, honren a sus líderes, a quienes les presiden en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan, y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todo. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús el Señor. No apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Si ha sido de bendición para su vida, siéntase en libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales, y les recordamos que
las actividades de Iglesia Sion los domingos a las 10 de la mañana en el edificio Avia, Salón Épica, a las 10:30 de la mañana, y también estos discipulados los martes a las 7 de la noche vía Facebook, y los jueves el tiempo de oración vía Zoom. Vamos a terminar orando y bendiciendo a Iglesia Cristiana Sion. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el tiempo que nos has permitido, Señor, para escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, es verdad, es eterna, porque tu palabra nos vivifica, nos liberta, Señor, tu palabra nos transforma, es medicina para nuestros huesos, y también, Señor, es restauración para nuestro corazón, Padre. Señor, te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, en primer lugar, perdón si hemos incurrido, Señor, en desobediencia en el pasado a estas cosas que nos enseña tu palabra, Padre, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, conforme a lo que nos enseña Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y, Señor, también te pedimos por tu Espíritu Santo que tú transformes a través de tu palabra y a través del poder del Espíritu Santo esas actitudes en nuestro corazón que nos llevan a desobedecer estos consejos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús también te pedimos que esta palabra se quede sellada en nuestros corazones como por fuego por tu Espíritu Santo, y que no solamente seamos oidores de tu palabra, Señor, sino seamos hacedores de ella, Padre. Que no nos engañemos a nosotros mismos siendo solamente oidores, Padre. Señor, en esta hora venimos levantando delante de ti a Iglesia Cristiana Sion, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú bendigas a cada uno de los miembros de la congregación, Señor, que, Padre, cada día crezcamos en obediencia, cada día crezcamos en el carácter de Cristo, Señor, que es tu voluntad para con cada uno de nosotros, Padre, que tú bendigas la obra de las manos de cada uno, Señor, que sea esta una semana de cumplimientos, una semana de bendiciones, una semana, Señor, de victorias. Que lo que está cerrado se abra, lo que está difícil se haga fácil, y lo que se ve imposible se haga posible, Padre. Señor, también te pedimos por las familias pastorales de la iglesia, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de ellos, guardándolos, Señor, llenándolos de sabiduría, de consejo, de inteligencia, de entendimiento, bendiciendo, Señor, sus ministerios y la obra de amor que hacen por ti, Padre. Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, Padre, y si tú lo permites, Señor, que el próximo martes a las 7 de la noche nos volvamos a reunir para seguir escudriñando tu hermosa y maravillosa palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una semana de bendición, y si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche nos volvemos a reunir para escudriñar la bendita, maravillosa y hermosa palabra de nuestro Señor. Que tengan una linda noche, bendiciones para todos y un abrazo.